Uniminuto Radio presenta El Puente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Muy buenos días, estimados oyentes. Los saludamos desde este programa El Puente. Agradecemos de antemano la invitación que nos han hecho al Centro de Transformación Social para participar en este nuestro querido programa. Hacemos un saludo especial a Simón Dumet y a Víctor Rojas desde el programa Marfil. Hoy tenemos unos muy agradables e interesantes invitados y también, lógicamente, quiero agradecer a Juan Lozano en la parte técnica en todo este proceso del programa El Puente. Les damos entonces la más cordial bienvenida a todos nuestros oyentes y les paso a decir cuál es el tema que hoy vamos a trabajar. Hoy vamos a hablar de la participación ciudadana como estrategia de presión y o asociación para proyectos, planes, decisiones del gobierno. Entonces, para captar su interés, vamos a comentarles quiénes son nuestros invitados. Tenemos representantes de 3 países en Latinoamérica y vamos a darle paso a cada uno de ellos. En primera instancia, tenemos como invitado a Héctor Poyesi, magíster en Administración Pública, representante de Flaxo Argentina y, por lo tanto, saludemos y démosle la palabra para que nos diga cómo se encuentra el día de hoy. ¿Cómo les va? Bueno, estamos acá en Buenos Aires. Saludo a todo el mundo ahí en América Latina. Hay un sol muy lindo, un otoño muy agradable en Buenos Aires en estos días. Héctor, qué envidia. ¿Envidia, sí? Bueno, me alegro porque hemos tenido mucho calor insoportable. Ok. Bueno, nuestro segundo invitado, André Pasti, desde la Geografía Humana de la Universidad Federal del ABC en Brasil. André, buenos días. Buenos días, un gusto estar aquí, un gusto estar con ustedes. Siempre una alegría poder hablar. Desde Santo André estoy aquí en la provincia de São Paulo. Así que, bueno, un gusto. Bueno, muchas gracias por tenerte con nosotros. Y tenemos a Daniel González desde Uniminuto, nuestro sociólogo de cabecera. Daniel, buenos días. Doctora Clara, buenos días. Héctor, André, es un gusto otra vez estar aquí en este escenario hablando un poco de ustedes, de algunos asuntos que realmente nos afectan y nos impactan a todos, especialmente en Latinoamérica. Gracias por la invitación. Bueno, sin más ni más y con estos agradables invitados, yo dichosa entre los hombres, paso a comentarles un poco nuevamente, a recordarles nuestro tema, la participación ciudadana. Acordémonos de la importancia de la participación ciudadana. Puede ser utilizada como estrategia de presión, puede ser utilizada como asociación para proyectos, para planes de gobierno y ese es nuestro tema. Luego, entonces, voy a pasar a consultarles a cada uno de nuestros invitados cuál es la situación de esa participación en cada uno de los países, teniendo en cuenta el cambio político que se está dando en nuestra región, los ajustes que se están presentando entre gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, situaciones que pueden conflictuar la participación de la ciudadanía. Entonces, empecemos desde el sur. Héctor, ¿qué nos puedes contar al respecto? El asunto tiene mucha complejidad. Yo voy a ver si puedo decir algo para darle un cierto marco a lo que pienso al respecto de eso, ¿no? La pregunta es muy interesante y tiene muchos perfiles por donde uno le puede entrar, ¿no? En principio, la idea de la participación ciudadana como presión, yo la acepto como una idea que implica cuáles son las formas en que en general la sociedad se expresa para reclamar o para promover ciertas cuestiones. Por ejemplo, la reivindicación de derechos no conquistados o lo que fuese. Una ley que lo proteja
el funcionamiento de la economía del país, los salarios, en fin, distintas cuestiones que digamos así, producen en el proceso democrático que conocemos reclamaciones. El método más tradicional de eso es el lobby, la relación con los diputados y ese tipo de cuestiones que son como muy, digamos, escabrosas en sus explicaciones y que es un tejido de relaciones que tienen que hacer las personas, los organismos. Así que me quiero referir a lo que es la manifestación popular, vamos a decir así, callejera, ¿no? Que es la que ha estado imperando o apareciendo con mucha regularidad en nuestros países, en América Latina, en este periodo. Ahí, en principio, yo creo que estamos hablando de una reclamación popular que se expresa sobre todo en las calles porque hay una superposición entre lo que se llama una democracia de baja intensidad, en la cual no es considerada la sociedad como un actor consultable o que opine o que interese lo que piensa, y que entonces en compensación contraria se encuentra con lo que yo llamo una democracia arrinconada o atrapada en alta intensidad. O sea, cuando uno tiene baja intensidad en nuestra democracia es porque tiene alta intensidad en los procesos antidemocráticos, en los procesos que controlan esa democracia. Esos procesos se dan en simultáneo. Claro que el caso colombiano, ustedes lo contarán mejor después, esa simultaneidad estaba muy restringida por la presencia de gobiernos muy reaccionarios y además por la guerra, ¿no? La presencia de la guerrilla y la guerra que asoló durante tantos años a vuestro país y que todavía tiene paga todavía, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con esa perduración. Ahí yo distinguiría en América Latina dos situaciones contextuales, ¿no? que son, por ejemplo, los procesos de Perú y Chile con los procesos de Colombia y Brasil. Bueno, de Colombia y Brasil van a hablar mis colegas, pero el caso de Perú y Chile son procesos donde la movilización popular, en términos de cambiar el tono de la formulación de políticas y dar lugar a los derechos sociales, fueron manifestaciones gigantescas, algunas duraron mucho tiempo, la chilena quizá más tiempo, llevó a producir algunos cambios institucionales, como en Chile, que se discutieron una nueva constitución, pero finalmente se encarrilan dentro del manejo del control de la democracia que existía previamente y que se reinstala, ¿sí? En el caso peruano es clarito cómo se reproduce esta lógica, y en el caso chileno también, porque fíjense que ahora, vía el propio proceso electivo, se vuelve a un punto de partida que es la vieja constitución del gobierno militar y con un triunfo de los sectores que no quieren producir ningún cambio constitucional. O sea, la movilización popular, ciudadana, por instalar derechos, se frustra porque es muy poderoso el sistema de control democrático que llega a impedirlo y ahogar en el tiempo a las manifestaciones populares. En el caso de Brasil y Colombia ha habido procesos electorales recientes que han reinstalado una situación distinta en la cual las legislaturas y los gobiernos, con amplio respaldo popular, me parece tienen una cierta libertad de acción dentro de la democracia que les permitiría tal vez tender a ampliarla o asegurar que no
se la controle o no se la quiera reducir, como se ha conseguido en los otros países. Y ya yendo para Argentina, nosotros estamos viviendo acá una situación muy particular, porque veníamos de un proceso popular largo que duró 12 años con los gobiernos kirchneristas, donde había una estrecha relación entre la política del gobierno y las manifestaciones populares. De hecho, había como una especie de diálogo constante entre las iniciativas de gobierno y las manifestaciones populares, que eran para afirmar derechos o para respaldar acciones gubernamentales. Eso para mí se produce en Argentina en particular, porque nosotros tenemos una estructura de movimiento popular en la que hay liderazgo y relación con la masa popular muy fuerte, una identificación política muy grande, que es el proceso del movimiento peronista, que de alguna manera tiene su vida propia, aun cuando no esté en el gobierno. Ahora, después vino el gobierno de la derecha, de Macri, que hizo de todo, y entre todas las cosas que hizo desaparecer todos los derechos, tuvo que enfrentar movilizaciones populares inmensas, que las reprimió con absoluto descaro y violencia, y finalmente entregó el país al Fondo Monetario Internacional en una situación que es irrepetible. Los otros países que conocemos no están iguales. Quiere decir que cuando se produce la caída la no reelección del gobierno de Macri en el año 19 y viene de nuevo un gobierno popular desde el Frente de Todos en Argentina, viene con una carga gigantesca que es la deuda con el Fondo Monetario, el convenio que se hizo ahora con el fondo, que de todas maneras no nos alivia nada, la enorme deuda de más de 50.000 millones de dólares en que en el país quedó, que se lo guardaron o se le llevaron fuera del país, porque no se invirtió aquí, de manera que tenemos una situación gravísima desde el punto de vista económico, con un país siempre al borde prácticamente de la quiebra, aun cuando asumiera un gobierno electo a la otra orientación, como fue el que se eligió para el periodo 19-23. Solo que ahí tuvimos la pandemia y ahí tuvimos ahora la sequía, o sea que llevamos 8 años en condiciones absolutamente adversas. Sin embargo, aún con una situación muy crítica en el proceso democrático en Argentina, porque la acción de la justicia, inclusive de la Corte Suprema, a la cual la Corte Suprema brasilera de la época de Bolsonaro no tiene nada que envidiar, porque toma todas las decisiones, incluso ahora posterga las decisiones provinciales, etcétera, asumiendo una especie de poder absoluto, esa Cámara Federal, ¿no? Que por supuesto tiene una posición de absoluto control del proceso democrático, crea muchas dificultades al funcionamiento de la democracia. Por lo tanto, hay en estos momentos, siempre lo hubo en Argentina, y hay hoy, aún con un gobierno popular, una profunda intensidad de movilizaciones populares que tienen que estar todo el tiempo reclamando en las calles por cuestiones que están atrasadas. Gracias, Héctor, por el contexto y por concretar muy bien la situación que tenemos hoy en Argentina. Vámonos un poquito más al norte con Brasil. A ver, André, ¿cuál es la situación de la participación en tu país? Y teniendo en cuenta todo lo que nos contó Héctor y las situaciones de cambios democráticos. Muy bien. Bueno, en realidad que en Brasil estamos en un proceso de recuperación de la democracia. Lo entendimos que, bueno, tuvimos muchas experiencias locales en los 80, 90, muchas políticas nacionales de participación ciudadana
los gobiernos de Lula y Dilma en los años siguientes y después, bueno, con avances como de conferencias nacionales de formulación de políticas públicas participativas con una organización federal. Bueno, había en las ciudades, en las provincias, ¿no? que se llaman estados aquí, y también nacionalmente, bueno, hubo como más de decenas de conferencias de todas las temáticas de políticas públicas. También los consejos participativos de políticas públicas urbanas, de la salud, de las mujeres, de todos los temas que bueno, la ciudadanía había presionado para que estos espacios se hubieran abierto. También procesos participativos de urbanización de asentamientos precarios y favelas. Bueno, hubo muchas experiencias importantes, pero con el gobierno de Bolsonaro, la difusión de los espacios de participación fue muy fuerte, rápida y casi total de los espacios en el Estado y también de la persecución de los movimientos sociales en el campo, en las ciudades. Así que, bueno, recuperamos la democracia con la elección de Lula, con un problema de una situación social muy grave, con una pobreza, la pobreza muy intensa y el avance de la extrema derecha que también está ahora, de la ultraderecha que se queda en los espacios de decisión, en el Parlamento, en los gobiernos. Así que bueno, los desafíos son muy intensos, pero se inició en este año con el inicio del nuevo gobierno, una recuperación de los espacios de formulación colectiva, de los consejos consultivos del propio gobierno, de los consejos deliberativos de políticas públicas, pero entendemos también que hay una necesidad de avanzar más allá de los acúmulos del proceso anterior, con metodologías, con formas y procesos que efectiven más distribución de poder y toma de decisiones colectivas del Estado con la ciudadanía. Así que bueno, estamos empezando la reconstrucción de políticas nacionales de participación ciudadana, participación popular, estamos empezando procesos de discusión de la participación en los territorios periféricos, en los territorios populares, bueno, desde la política nacional. Y estamos con un desafío de coyuntura que la ultraderecha se quedó en muchos espacios de los gobiernos estaduales, provinciales y bueno, también municipales. Así que hay desafíos en las coyunturas regionales y locales también para hacer avanzar una democracia más ampliada. Pero bueno, la coyuntura nacional se cambia y así muchas municipalidades empiezan de nuevo con los experimentos como del presupuesto participativo, que se discute ahora hacerlo nacionalmente. Bueno, estamos avanzando con una recuperación que no es bueno, tan rápida como unos quieren, pero creo que hay mucho que hacer para construir cada espacio de participación en todas las políticas y así nos quedamos en estos primeros meses, en los primeros 5 meses del nuevo gobierno. Gracias, André. Bueno, ahora vámonos al norte de Latinoamérica, vámonos con Colombia. Daniel, ¿cuál consideras tú que es la situación de participación en nuestro país? Bueno, yo quiero empezar a dar mi relato cronológicamente a partir del 2019. En 2019 era evidente el descontento generalizado que había por los ciudadanos en toda Latinoamérica. Luego llega la pandemia, digamos, un poco aquieta la situación en términos sociales, en términos de movimientos sociales, y luego de pandemia empieza a resurgir pues esos movimientos aclamando un poco más la participación
y expresando su rechazo a los partidos tradicionales que gobernaban en Latinoamérica, especialmente hablándolo en Colombia. El panorama político o el mapa político en América Latina se ha reconfigurado drásticamente, al menos en los últimos 3, 4 años, y esto podría ser la expresión en últimas de la ciudadanía, de una ciudadanía inconforme por los partidos tradicionales que durante mucho tiempo, durante muchas décadas, habían gobernado y de cierta forma, como lo menciona André, habían restringido la participación de los ciudadanos en asuntos políticos. En Colombia, pues ahora, de hecho, el nuevo presidente, Gustavo Petro, es una expresión del descontento de las ciudadanías con los partidos tradicionales. Se puede decir que fue un voto que generó, digamos, o representó ese descontento de la ciudadanía. Y realmente en este momento Gustavo Petro pues está sufriendo también esas contradicciones entre lo viejo y lo nuevo. No ha podido todavía reafirmar todo su proyecto político, aunque hace poco se aprobó el Plan de Desarrollo Nacional. Las nuevas reformas en temas de salud, en temas laborales, en temas pensionales, todavía no tienen un asidero ni siquiera en la misma ciudadanía, ya que los partidos tradicionales pues siguen en esa lucha por el poder. Creo que esta misma situación de Colombia o esta misma tensión en Colombia la está sufriendo Chile, la está sufriendo un poco también Perú y también creo que también Brasil todavía no logra sentarse dado al ímpetu que todavía tienen o la fuerza que todavía tienen estos partidos tradicionales en nuestros países. De todas maneras, sí es claro, es evidente que hay una reconfiguración de la participación política de las izquierdas en Latinoamérica y valdría también la pena decir que ahora estas estrategias, pues un poco volviendo a la pregunta que nos hace la doctora Clara, el tema del populismo puede ser un arma de doble filo. Entendemos que uno de los significados de las democracias es el gobierno del pueblo, pero muchos, y no lo dice la historia, es que muchos gobernantes han utilizado el populismo como una forma de estancarse en un puesto público o en un puesto político y lo que hace es retrasar ciertos dinamismos, ciertos cambios políticos que la ciudadanía exige. Y puede ser un arma de doble filo y pues esperemos que en este caso, en el caso de Colombia, pues la ciudadanía sí sea un actor dinámico, un actor autónomo y que no esté siendo movilizado es por un actor político para su interés particular. Gracias. Bueno, gracias a todos por comentarnos un poco cuál es la situación. Vemos cambios de gobiernos, vemos crisis económicas que están afectando y a mí me interesa llegar un poquito a algo. Somos conscientes de que estamos en espacios de democracia representativa y cada uno de los ciudadanos, pues asumiendo el derecho al voto, elige sus congresistas, diputados, ediles, según como se denominen en cada uno de nuestros países, pero casi que quisiera que aterrizáramos un poco en cuál es la importancia de esa participación ciudadana, cómo podemos llegar a una democracia más participativa, o si seguimos dentro de la democracia representativa, ¿cuál es la importancia de esa participación ciudadana en las decisiones que pueda tomar este poder legislativo? Porque en últimas las propuestas llegan de los gobiernos, pero tienen que pasar por el Congreso, por el Senado, por la Cámara Federal, ¿no? En cada uno de los países tenemos diferentes denominaciones para esto, pero en cada uno de estos países, ¿cómo vemos ese paso de cómo la ciudadanía puede ser importante para que esa democracia representativa realmente cumpla un efecto o podamos pasar a una democracia más participativa?
Vamos a cambiar un poco el orden, démosle la palabra a André y después a Héctor, y por ahora, Daniel, sigamos en la parte última de intervención. André. Bueno, desde aquí, lo que hay nuevo en la participación ciudadana en los procesos legislativos, creo que son mandatos colectivos que empezaron a tomar forma como una propuesta del campo más popular, que son, bueno, procesos no institucionalizados de mandatos colectivos, como de colectivos de favelas, de colectivos feministas, de colectivos indígenas, de pueblos originarios, bueno, y ahí tenemos aquí un proceso que empieza a cambiar la manera de pensar la representación de estos procesos de mandatos colectivos y los intentos de avances institucionales. Lo demás que se quedó muy estagnado desde la Constitución del 88, que bueno, hay procesos que permiten proponer leyes de interés popular, pero necesitan muchas firmas y eso es un proceso muy lento, muy difícil, que no queda una participación efectiva. Los partidos populares, como el PT, por ejemplo, el Partido Obrero aquí, Partido de los Trabajadores, tiene una experiencia de mandatos populares, como se llaman, que hacen asambleas siempre y toman una toma de decisión colectiva con los movimientos sociales y con la ciudadanía para encaminar las decisiones desde la representación, pero institucionalmente eso no es una obligación de los representantes, así que se empieza con los mandatos colectivos a cambiar un poco el escenario y un intento de institucionalizar de alguna manera esos procesos de representación y participación coordinada. Gracias, André. Héctor, ¿qué opinas tú de eso? Bueno, dos cositas. Una tiene que ver con volver a lo que dije al principio y diferenciar los dos niveles. Una cuestión es la participación ciudadana en las calles reclamando leyes, etcétera, a la que nos estamos refiriendo como presión los movimientos sociales. Eso de alguna manera trata de mantener activo el sistema democrático, vamos a llamarlo instalado, tradicional. La democracia formal que conocemos hoy. Elecciones y reclamos en la calle. Solo hay una manera de mejorar el proceso democrático y ampliarlo, que es cambiar el sistema que se utiliza en los gobiernos para tomar las decisiones. Una cosa es el proceso democrático para elegir los gobiernos. Eso está en la gente que elige. Y otra cosa está en los gobiernos electos para ellos realizar su política. Entonces ahí es donde hay la posibilidad de hacer experiencias de transformación democrática en los procesos de formulación de las políticas públicas. Quiere decir que en la transformación democrática hay dos actores que actúan. Uno es la población y otros son los gobiernos. Lo más importante que tiene que suceder en estos momentos para mejorar, defender nuestra democracia y mejorarla o ampliarla, es que crezca el número de gobiernos que son capaces de llamar a la ciudadanía a coparticipar en los procesos decisorios. Esto es democracia electoral para elegir a los representantes y democracia decisional para formular las políticas públicas. Ese es el punto. En Argentina tenemos
todo el movimiento, la gente está todo el tiempo reclamando, etcétera, etcétera, inclusive ahora en la campaña electoral, etcétera. El riesgo que tenemos es que en vez de continuar un gobierno popular, que inclusive pueda ser mejor que el que tenemos ahora, venga un gobierno reaccionario, ¿sí? Y ahí yo cuidaría el uso de la denominación del populismo, ¿sí? Porque miren, yo soy populista popular, populista nacional, populista progresista. Es decir, dicen que hay por ahí un populismo de derecha, de algunos gobiernos que dicen que ellos son populistas. Pero no hay que confundir la denominación populismo con la negación a la política, que es otra cuestión con la que se está alimentando. Por ejemplo, el partido de Lula no es un partido nuevo, es un partido ya tradicional en Brasil. Muchos años tiene ese partido. Y el peronismo no es un partido nuevo, es un partido tradicional. Quiere decir que hay partidos tradicionales en América Latina que son progresistas y transformadores y que pueden construir un sistema democrático distinto. Y hay otros partidos nuevos, algunos, y viejos como los colombianos, y nuevos como los que aparecieron en Brasil y están apareciendo en Argentina, que vienen con el mandato de reinstalar una democracia controlada y de ahogar las movilizaciones populares. Con esto, ¿qué quiero decir? Es que estos dos procesos son simultáneos. Primero, hay que asegurar que haya un gobierno elegido por la gente, que sea progresista, que atienda las demandas, que acepte el debate. En Argentina, en todo este año no hubo reunión de los legisladores, porque los opositores no van a dar quórum para que funcione la legislatura. ¿Cómo? Tenemos democracia formal y la legislatura no puede sancionar leyes. Y fíjense, entonces tenemos que conseguir lo que es formal y al mismo tiempo tenemos que conseguir que el gobierno convoquen a la gente a la participación. Por suerte Lula, por lo que cuenta ahora André, ya está convocando a algunas reuniones nacionales y yo tengo la expectativa, si en Argentina triunfase de nuevo un gobierno popular, de que se abra de nuevo aquella etapa que hubo en la cual se hacían proyectos con participación comunitaria muy importante, como bueno, el proyecto Polos, gracias al cual conocí a André, que vino a estudiarlo a Argentina, y en el que era una política nacional, pero absolutamente participativa, que envolvía a las universidades, a la comunidad, a los productores, a todo el mundo, en un debate de cómo generar un proceso industrial para la televisión. En fin, pongo el acento en esto. Son dos aspectos, el representativo y el decisional. Y tienen que darse en simultáneo, porque podemos hacer una lucha gigantesca para volver a la democracia formal y cuidarla, pero al final van a hacer lo que hacen en Argentina, lo que en Brasil, a lo mejor en Colombia también meten al asunto y van a tratar de controlar esa democracia para que mucho no avance, más que la gente reclame, y no van a hacer ningún cambio en la forma de hacer las políticas. Entonces, defender la democracia sí, movilizar a la población en defensa de sus derechos sí, apoyarla, pero aumentar los gobiernos que sean capaces de dar lugar a la ciudadanía en la toma de decisiones. Ese proceso, defender la democracia y transformarla, para mí, es simultáneo. Gracias, Héctor. Daniel, ¿qué agregas a esta reflexión sobre el tema de la democracia representativa y la participación? Bueno, aunque en la anterior intervención pues hablaba de que hay un cambio en el panorama político en Latinoamérica, también es preciso reconocer que no todas las izquierdas tienen el mismo talante o no todas las izquierdas funcionan de la misma manera. En el caso de Colombia, en los últimos años la ciudadanía ha experimentado un auge de la participación. Nunca como antes había habido tanta participación de la ciudadanía, y no solo hablando en temas de los distritos capitales, sino también de las regiones más apartadas. Ahora con el ingreso del nuevo presidente Gustavo Petro, las comunidades indígenas, los campesinos, las comunidades afro,
se nota, es evidente, no se puede negar que han tenido más participación que, me atrevería a decir que como nunca antes en la historia en Colombia. Eso realmente es muy satisfactorio, pero también trae indisposición de otros lados de la ciudadanía, por ejemplo, las capitales o más que todo hablando precisamente las clases medias o las clases altas, sienten que hay un abandono de parte del Estado con ellos. Y ahí es cuando también hago el llamado de atención que aunque muchos estamos contentos con este presidente y somos afín a su postura política, también el ser presidente debe acoger todos los intereses de la ciudadanía. Y creo que ese es el meollo del asunto, de que si, aunque la ciudadanía sea la que ponga presidentes, esos presidentes también tienen que conectarse con los intereses de toda la población o de todo el territorio. Y eso es algo muy difícil aquí en Colombia. Colombia es un país muy diverso, muy amplio en culturas. Tenemos diferentes, digamos, muchas regiones muy diversas que hacen difícil que un presidente se dedique simplemente a gobernar a algunos y deje al lado a otros. Entonces creo que voy en sintonía con Héctor, y es el tema de que es importante que las democracias hoy en día busquen incentivar la participación de múltiples formas, desde la institucionalidad, en el caso colombiano, y hablando en el caso de Bogotá, en la ciudad en la que me encuentro actualmente. Entiendo que desde la institucionalidad se han hecho o se han creado diferentes escenarios de participación ciudadana. Ahora el plan de ordenamiento territorial aquí en Bogotá, digamos que se advierte que ha habido mucha participación, pero cuando uno ve los datos, los niveles de participación que son históricos, según la alcaldesa Claudia, afirma que de 8 millones de habitantes que hay en Colombia, 8 millones de habitantes que hay en Bogotá, participaron aproximadamente 30.000 en la configuración del plan de ordenamiento territorial aquí en Bogotá. Es una cifra significativa, no despreciable, pero en comparación a los 8 millones de habitantes que hay en Bogotá, pues evidencia que aún falta más estrategias de participación, faltan más escenarios donde todo tipo de poblaciones, desde los más jóvenes hasta los más adultos, puedan participar, y que esas reclamaciones, esos intereses o esas necesidades realmente sean incluidas en esos planes, en esas políticas, en esas reformas que pareciera que no están aún cubriendo todas las necesidades de toda la población. Y es ahí cuando veo que aunque muchos estamos afín, en este caso al gobierno de turno, todavía falta más para integrar al país en un mismo canal que pueda generar un proceso democrático mucho más amplio. Gracias a los tres, retomando un poquito algunas ideas que pueden estar sondeando en nuestros oyentes. Quisiera recapitular algunas cosas que cada uno de ustedes han dicho. André mencionó el tema de la participación efectiva, Héctor habló de la democracia decisional, Daniel habló de la resonancia de ciertos grupos poblacionales que no siempre son tenidos en cuenta, pero creo que nuestros oyentes también están un poco inquietos en este panorama. Entonces, ¿cuáles son esos desafíos o barreras que pudieran ustedes identificar que enfrenta esta participación ciudadana, y si realmente puede ser o no una estrategia de presión en los términos en que Héctor lo estaba poniendo? Entonces, utilicemos estos últimos minutos, ya estamos entrando en la recta final de nuestro programa, luego les agradezco que seamos un poco concretos en esto, pero ¿qué retos, qué barreras ven ustedes en cada uno de sus países? Démosle la palabra entonces a Héctor. Bueno, primero hay una variable que hay que tener en cuenta, que es que los gobiernos, en esa propuesta que yo hago, los gobiernos, Matus decía, cuando un gobierno empieza está con mucha vitalidad
y es el momento oportuno para la innovación, etcétera. Porque si vos agarrás al gobierno cuando está cerca de la terminación de su mandato, difícilmente va a querer cambiar nada de lo que está haciendo y no va a querer innovar. Quiere decir que la primera cosa que hay que tener en cuenta en esto que yo denominaría, vamos a llamarlo así, la pesca, la captura, la identificación de políticos que quieran democratizar sus decisiones, es siempre estar atento a cuando comienzan los gobiernos, ¿sí? Porque después el asunto se hace mucho más complicado. Segundo, el nivel de los gobiernos, ¿no? Porque los niveles locales por ahí, municipios, etcétera, te escuchan más, pero no tienen recursos, ni capacidades, ni niveles de decisión. Entonces, por lo tanto, no se animan a hacer grandes innovaciones, o si hacen innovaciones, tratan de que no trasciendan demasiado para no incomodar la relación de ellos con los niveles superiores de gobierno. Quiere decir que hay que prestar mucha atención a los gobiernos nacionales, a los gobiernos estaduales, que son en los lugares donde se definen las políticas de gobierno más fundamentales, ¿no? Y yo diría que otra cuestión a considerar es qué piensan los movimientos sociales de ser copartícipes de los procesos de política, ¿sí? O sea, si están tranquilos reclamando y cuando consiguen aplauden y si no reclaman, o si cuando ellos se sientan frente a los gobernantes les dicen queremos que esto se haga así, con nuestra participación, con tal procedimiento, con tal método, etc. O sea, son capaces de dialogar con los gobiernos poniéndose en el lugar de cómo se gobierna, ¿sí? O sea, quiere decir que acá las perspectivas de mejoramiento están en que mejoren los movimientos y que mejoren los gobiernos. Hay que orientar las acciones en esa línea. Las universidades pueden ser un factor, de hecho lo son, muy importantes en este momento. Pero son muy escuchadas, segundo, que en América Latina hoy tienen una territorialidad ganada, un conocimiento, ¿no?, por la población, son escuchadas y tienen más recursos y más estructuras para empujar este tipo de prácticas, ¿sí? Así que en la idea de la participación ciudadana, el papel de una universidad, actor, impulsor y ordenador de los procesos de política, empieza a ser, para mí, una enorme necesidad, ¿no? Gracias, Héctor. Gracias, Héctor. Daniel, en un minuto, ¿qué barrera o qué desafío le pones tú a la participación ciudadana? ¿Estás en silencio, Daniel? Lo principal es la información. Entre más información tenga la ciudadanía, una información total, sin barreras, es una ciudadanía que va a tener más capacidad de movilizarse, más capacidad también de tomar decisiones adecuadas para sus contextos históricos o para sus contextos políticos. Creería que puntualmente en Colombia, y sé que muchos colegas de pronto me van a criticar o me van a escribir por ahí precisamente rechazando esto, y es que creería que en Colombia el punto central que restringe, o las personas o los partidos que están restringiendo la participación y que de cierta forma obstaculizan ese proceso civilizatorio aquí en Latinoamérica o específicamente en Colombia, son los partidos tradicionales. Porque en el caso de Argentina, aunque hay partidos tradicionales que siempre han tendido hacia la izquierda o han tenido unas posturas de izquierda, igual que en Brasil, en Colombia realmente nunca ha habido un partido de tal magnitud o de esas características. Eso es realmente algo muy nuevo y son los partidos tradicionales anquilosados que todavía no quieren perder el poder los que están obstaculizando
en este caso la reforma de la salud, la reforma laboral o la reforma pensional. Bueno, pero es la oportunidad para Daniel, empezar a construir. Gracias. André, te tocó cerrar. Tienes menos de un minuto para decirnos qué opinas al respecto. Yo creo que la cuestión de la formación también, la formación de profesionales preparados para hacer estos procesos y la formación de los movimientos para que puedan presionar de una manera más efectiva. Son dos desafíos que también nos quedan. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Les agradezco mucho el haber estado acá compartiendo con nosotros. Los estaremos invitando a nuevos programas para seguir reflexionando. Agradecemos al programa El Puente, a Simón, a Víctor y a Juan por habernos permitido compartir con ustedes. Saludo a los oyentes y nos estaremos viendo y escuchando en nuevas oportunidades. Gracias. Adiós. Gracias, a todos. hasta luego. Feliz día. Feliz día. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.